Buenos días, mi nombre es Nasreddin Martínez Romero y curso la carrera de Ingeniería en Mecatrónica en el Centro Universitario de los Lagos, y esta práctica 4 es perteneciente a la materia de microcontroladores. Y bien, la práctica como tal tiene el objetivo de usar los puertos de entrada para modificar el registro de temporización usando interrupciones y teclado en lenguaje ensamblador. Y bien, bueno, en este caso, bueno, a diferencia de las prácticas anteriores, solo habíamos usado las interrupciones en el timer A0, y en este caso, bueno, a partir de aquí ya vamos a usar las interrupciones tanto en el timer, bueno, yo estuve investigando un poco y ya llegué a usar interrupciones en el timer A0, en el timer A1, el timer B0 y en los botones, en el push button que trae nuestra tarjeta de desarrollo, de los botones uno y 2. Entonces, al menos en esta práctica vamos a hacer uso de interrupciones del timer a cero, que ya lo hemos usado, y las interrupciones del botón uno de nuestra tarjeta. Y bien, el material que vamos a utilizar nada más solo va a ser la tarjeta, cable USB y nuestra computadora con el software del Code Composer Studio. Y bien, en el desarrollo, bien, el problema o lo que se desea hacer es que el LED 1 de nuestra tarjeta de desarrollo, de nuestra MSP430, parpadea una frecuencia de un segundo. Mediante el switch 2 modificar esta frecuencia de oscilación. O sea, normalmente o en un principio, lo que debería de hacer es parpadear a una frecuencia de oscilación de un segundo. Y bien, se supone que eso lo debería de hacer el código que ya está aquí en la práctica. Pero bien, vamos a ver si así es. De principio nos pide crear un proyecto tipo ensamblador, buscar esta línea de main loop here y escribir el siguiente código, el cual pues ya lo tenemos. Bueno, yo ya lo tengo aquí. Yo ya lo escribí, aquí está, completo. Y se va a añadir eso y también buscar, bueno, añadir los vectores de interrupción que sean necesarios. Y en este caso aquí está el vector de interrupción para el timer A0 y vector de interrupción del botón 1. Entonces igual los añadimos. Aquí está el vector de interrupción del timer A0 y el vector de interrupción del P1.1, el cual es nuestro botón 2. Entonces lo que vamos a hacer es correr este código y ver. Bien, aquí yo me equivoqué. Originalmente había modificado yo el código, entonces lo voy a volver a poner como estaba, porque bien, todo depende del valor que tenemos alojado aquí, el número hexadecimal 3FFF, y yo lo modifiqué y yo lo había puesto otro número. Lo volvemos a poner y lo compilamos a ver si. Se supone que el objetivo es que parpadee a una frecuencia de oscilación de un segundo, y bueno, vemos que no es así. Entonces, bueno, vamos a ver lo que originalmente hace nuestro código, el código que ya venía. Si presionamos el botón 2, vemos que
la frecuencia es mucho más lenta. Y bien, pero ok, hasta aquí nos quedamos con eso, pero se supone que el objetivo es que en un principio parpadee, tenga una oscilación con una frecuencia de 1 segundo, y nos pide aquí la parte 2 de, nuestro, de nuestra práctica, nos pide, dice el inciso A, encontrar por qué el LED parpadea a una frecuencia mayor a 1 segundo y corregir el código. Y es que, bien, esto no necesitamos. Ok, se supone que aquí está, estamos usando el cristal auxiliar, que la frecuencia de su oscilación es de 32.000 y algo kilohertz, bueno, hertz. Entonces, en este caso, el número hasta el cual iba a contar nuestro timer iba a ser hasta el número hexadecimal 3FFF, el cual en número decimal es 16.000. Entonces, como es la mitad de la frecuencia a la que va, aproximadamente la mitad de la frecuencia a la que trabaja ese cristal, pues no va a tener una oscilación de 1 segundo, sino de medio segundo. En cambio, si le ponemos un valor que se aproxime a la frecuencia de nuestro timer, bueno, de nuestro reloj auxiliar, lo que va a hacer es que esa frecuencia ya no va a ser de medio segundo, sino ahora sí va a ser de 1 segundo. Entonces, número 32.000 en decimal convertido a hexadecimal es aproximadamente 7 de 0. Bueno, sí es eso, de 2000 es igual a este número decimal, pero no es exactamente la frecuencia a la que trabaja el cristal, entonces es más o menos exacto, difiere un poquito. Entonces, bien, guardamos. Vamos a ver que el parpadeo del LED ahora sí va a tener una frecuencia de 1 segundo. Y bien, ahí lo tenemos. Y bien, ahora ya que cambiamos eso, bueno, viendo el código, cuando presionamos el botón 1, ¿qué es lo que hace? Le da un 1, ahí de 0 e I de 1. ¿Qué si es esto? Un momento. Entre... Sí, son estos dos bits del registro TA0CTL. Lo que estamos haciendo aquí es dividir entre 8 nuestra frecuencia. Entonces, si la oscilación era de 1 segundo, al presionar el botón, se emite la interrupción en el botón 2 y lo que hace es reconfigurar nuestro timer. Ok, después ya que se reconfiguró, pues en vez de tener una oscilación de 1 segundo, dividido entre 8 esa frecuencia, va a durar 8 segundos prendido, pasan esos 8 segundos y se apaga. O sea, ahora tiene una frecuencia de 8, son 8 segundos. Presionamos el botón. Se puede ver que dura mucho más prendido y mucho más apagado. Entonces, realmente es ese valor nada más. Tiene que llegar hasta 32.000, lo cual le toma 1 segundo. Y... ¿qué más? En cuanto a eso, es todo, al inciso A. Y en cuanto al inciso B, dice modificar el código para que funcione de manera inversa. Es decir, que cuando inicie el programa, el LED2 parpadee. A ver, creo que aquí está... Funciona de manera inversa.
Es el programa en Switch 2 que me hace una frecuencia rápida. Ok, aquí ahora nos pide trabajar con el LED 2 y el Switch 2. Entonces nos pide que en vez de que parpadee el LED 1, va a parpadear LED 2 y se va a invertir la función. Entonces, bien, vamos a modificar esto. El LED 2 sería el P4.7. Entonces, el bit 7 del 4, 7 del... Oh, bien. Y vamos a utilizar el... Bien, seguimos utilizando el 1.1. Y lo que vamos a modificar va a ser... Creo que eso es todo. A ver... No, aquí está, también modificamos que invierta el estado del bit. Más... Ok, y nos pide que originalmente inicie con un parpadeo lento. Entonces, aquí está dividiendo entre 1 la frecuencia de oscilación. Si le ponemos un bis, ponemos a 1 ambos bits de ese registro, lo que va a hacer es ahora dividir entre 8 la frecuencia, o sea, una oscilación mucho más lenta. Y cuando presionamos el botón, si dividimos entre 1, de esta manera, ahora se va a invertir el estado. Bueno, se va a modificar la frecuencia de oscilación de nuestro LED 2, que bueno, en la práctica no sé si fue un error o no, pero nos pide el LED 2, así que de estar trabajando con el LED 1, ahora vamos a trabajar con el LED 2 y bien, vamos a ver si funciona. Vemos que hay un error por ahí. Ah, no, me equivoqué. Como tardó mucho en prender, pensé que no había funcionado. Justo ahora pues está parpadeando muy lento y presionamos el switch 2 y la frecuencia de oscilación cambia a 1 segundo. Esta vez trabajando, bueno, con el LED 2 porque así lo pide la práctica. Bien, vemos que pues así es como funciona y esto creo que esto sería todo con respecto a la práctica 2 y pues muchas gracias.